Sí, yo también quiero contar mi experiencia acudiendo a esta pseudo iglesia, si es que así se le puede llamar. De donde yo soy es muy famoso el nombre de Pare de Sufrir. Mucha gente se burla de eso, mucha gente lo asocia con que ahí vas a perder tu dinero, con que son ladrones, y a mí me hubiera gustado escuchar eso hace 7 años. Yo hace 7 años que asistí por primera vez por mi mamá. A ella le prometieron que se iba a curar de varias enfermedades que ella tenía en ese tiempo. Y cuando empezamos a asistir por la primera vez que llegamos, pues fue una experiencia buena, pasable. Pero con el paso del tiempo nos fuimos dando cuenta de su otra cara. La gente que debía ser un ejemplo a seguir, como los pastores, los obreros y los mismos miembros, eran muy diferentes afuera de la iglesia a lo que aparentaban ser. Y no nada más afuera, también adentro. Esa misma gente que tú veías orando, llorando en el altar, entregando sobres, evangelizando, la podías ver a las 10 de la mañana, feliz, en la oración, todo bien, pero al otro día las veías en el periódico local porque habían robado, porque habían golpeado a alguien, porque habían hecho disturbios. Esa era la parte que no dejaban ver tanto, que no quería que la gente se diera cuenta. Y pues sí, después de varias veces tuvimos problemas con los obreros, entre comillas. Ellos, bueno, en especial una, solía ser muy chismosa, muy metida en la vida de otras personas. Se fijaba, te miraba de arriba hacia abajo con una expresión de desprecio. Hablaba mal de mi mamá, hablaba mal de mi familia que íbamos en ese tiempo. Era muy burlona, se notaba mucho cuando pasábamos cómo criticaba, cómo nos barría, cómo pues sí, sus expresiones de desagrado, como que nosotros jamás le caímos bien, como que ella no quería que estuviéramos ahí, pero de todas maneras seguimos yendo. No sé cómo no nos dimos cuenta desde ese instante que como una persona que dice ser de Dios es así, es una persona totalmente déspota, que nos trata mal, que nos trataba mal. Pero eso fue en parte de los obreros. Ahora quiero hablar de los pastores. Y esto va a pasar en todas las sucursales de este negocio. Ellos te tratan bonito, te tratan al principio, te tratan muy bien, hacen que tú te sientas en casa en una oración muy plena, muy amena, hacen que te sientas a gusto en unos meses, porque después, en aproximadamente julio y diciembre, me parece, si no mal recuerdo, es cuando empieza ahí la presión de llegar, de esperar una palabra de Dios, esperar que hagan una oración, que te desahogues, pero no, lo que pasa va a ser lo siguiente: tú entras, tú vas con todo el ánimo y el pastor llega con una cara larguísima a decirte, bueno, ¿saben qué? Hoy vamos a hablar todo el día, bueno, toda la oración, vamos a hablar de que usted tiene que entrar a la campaña. Y ahí es cuando empiezan a humillarte, a
a decir, si tú no entras, entonces tú no eres digno de estar aquí. Te hacen sentir señalado, te hacen sentir humillado, porque ellos quieren que a fuerza tú entres a la oración. Mucha gente así me daba cuenta de que eso pasaba, de que daban su testimonio y decían, no, es que yo en la iglesia me siento feliz, no, yo cuando salgo de aquí no es lo mismo, no siento la misma paz. Y esa misma gente es la que se iba primero esos meses, la que ya no se aparecía, porque ya no era sentirse en paz, ir a una oración en paz para sentirte bien, para agradar a Dios. Era una si se puede decir oración, más bien era una humillación de los pastores hacia los miembros, de exigirles, de gritar, de ponerse como locos a decir, tú, oye, tú debes de estar aquí en el altar, ustedes no son valientes, ustedes son cobardes, ustedes no merecen estar enfrente de Dios. Y era escuchar esos gritos domingo tras domingo hasta que terminara la campaña. Había mucha gente que dejaba de ir precisamente porque no aguantaba los malos tratos de estos disque pastores. Empezaban a exigir de que no, tiene que entregar todo aquí en el altar, tiene que entregar todo. Tú que estás hasta atrás, ¿por qué no vienes? Y todo era sentir cómo todos volteaban a verte, a sentirte menospreciado, porque todos estaban en el altar y tú, ¿cómo ibas a hacer? Te llegaban pensamientos de qué voy a comer, qué voy a hacer, ¿será que sí soy cobarde por no entrar, por no subir allá? Y pues sí, se miraba la desesperación del pastor por que tú subieras en el altar. Y eso era siempre, todas las campañas. No había campaña que no pasara eso, que le cambiara totalmente el semblante al pastor y se pusiera muy agresivo, porque esa es la palabra correcta, agresivo. Se ponían agresivos. Yo no sé por qué nunca llegaron a golpear a alguien, porque realmente se ponían de tal modo que daban miedo, ciertamente daban miedo de acercarte, de que él te viera, sentirte, pues sí, menos, que los demás sí estaban ahí y tú no, porque tú eras un cobarde, porque sí, hacían que no te sintieras digno de estar ahí. Por otra parte, el tema de los diezmos. Siempre, cada domingo, el pastor se ponía a dar diezmos, o lunes o era domingo. El chiste es que siempre exigía a las personas el diezmo. No digo pedía, porque no pedía, exigía. Prácticamente te daban el sobre sí o sí, hasta que tú no lo regresaras, hasta que tú no dijeras, sabes que no lo quiero, es que te lo dejaban prácticamente para que lo agarraras y no te quedara de otra. Las ofrendas igual empezaban con sus cantidades de que ¿quién puede dar 25 dólares? No, pues nadie. ¿Te imaginas en un pueblo donde no hay trabajo, donde no... Tú vas precisamente porque necesitas una bendición económica, pues te quitan lo poco que tienes. ¿Por qué? Por la excusa de que es para Dios. Y hablando de eso, también quiero recalcar o poner en la mesa las malas condiciones que tenía la iglesia donde yo asistía, y yo creo que la de muchos que asisten, no creo que sea la única. Pedían demasiadas ayudas, aparte de la ofrenda y del diezmo, para arreglar la iglesia, lo cual se me hacía algo extraño. Bueno, al principio no se me hacía normal. Dije, bueno, la iglesia tiene que mantenerse de alguna otra forma, pero cuando ya me empezaba a dar cuenta, sí se me hacía raro que
la iglesia siempre estuviera en malas condiciones, que el techo estuviera pudriéndose, que las lámparas estuvieran fundidas, que el baño estuviera prácticamente inservible. Yo creo que ni un baño público ha de estar como los baños de las iglesias, de lo que se supone es el templo de Dios. Siempre sucios, el agua, siempre pedían dinero para el agua, y yo que iba casi diario, les puedo asegurar que eran muy pocas las veces que había agua, porque yo me imagino que la cortaban de no pagar. Pero ese es un punto clave. ¿Por qué no había agua? Porque sí había mucha gente que se paraba a dar ayuda, y no eran ayudas pequeñas, eran ayudas pues significantes, ayudas con las que pues probablemente no pagues todo el año, pero que sí puedes ir haciendo los pagos como deberían de ser. Había veces que la iglesia daba bultos sin luz, y no es que se fuera la luz en toda la colonia, es que ellos no tenían luz porque no la pagaban. Y eso era lo extraño, que mucha gente se paraba a dar diezmo, mucha gente se paraba, e incluso yo me paraba a dar ofrenda, a dar diezmo, y nunca había lo suficiente. Siempre fue de tener las bancas sucias, rotas, todo inservible, prácticamente era todo viejo. Decían que tenían que comprar cosas nuevas, eso jamás pasaba. Era como que llegaban cosas de otras iglesias y las ponían, cosas usadas, jamás fueron nuevas. Y prácticamente eran basura, porque si llegaban bancas, llegaban rotas, o llegaban incompletas. Cada vez que remodelaban, nunca pagaban un albañil para que hiciera las remodelaciones, sino que le pedían a la gente de la iglesia que lo hiciera, y obviamente eso era gratis. Jamás supe en qué se fue todo ese dinero. Supuestamente es que la renta los consumía, que habían la renta, creo que decían que era primero que era de $5,000. Pasaron los años y fue subiendo a $10,000, $20,000, $25,000. Una cifra pues muy, muy alta. Una cifra que no cualquiera pagaría, de verdad. Y lo más raro es que últimamente la iglesia no se llenaba. O sea, pagar una renta así cuando la iglesia no se llena es algo sin sentido. La pregunta era, ¿por qué no se cambian a un lugar más pequeño, que sea más accesible, que se pueda pagar? Y viéndolo bien, jamás me quedó claro si realmente rentaban, o por qué no dejaban ese lugar, ese predio, si ya no se llenaba y la renta los estaba consumiendo. Pero bueno, realmente no lo sé, no puedo asegurar que no puedo asegurar, pero algo me dice que ellos ni siquiera rentan, porque pues una renta así, cuando no hay gente, cuando te puedes cambiar algo más accesible, se me hace extraño, aparte de que se les acabaría la excusa de la renta cada mes. Hasta cierto punto llegamos a tolerar todo eso, lo pasamos en alto, pero la gota que derramó el vaso, y la razón por la cual ya decidimos dejar de ir, fue por un cambio de un pastor. Si los otros pastores ya me habían parecido nefastos, con este pastor que fue con el último que dejamos de ir, era multiplicado por 10, era peor que los demás. Este señor, muy prepotente, siempre llegó. Él sí no llegó amable nunca, él siempre fue prepotente. Él siempre trataba de dejar mal a los obreros, a la gente que se le acercaba, siempre trataba de humillarla, no importaba, ahí sí era todo parejo.
Este señor llegaba, hacía su supuesta oración y después como que empezaba a platicar y chancear con la gente, porque jamás fue una persona seria, y empezaba a, a exigir, a exigir, a exigir dinero, así sin ninguna razón, o por razones muy tontas, que la iglesia necesita clavos, dinero, que la iglesia tiene una mancha, dinero, y sobre todo en las ofrendas y en los diezmos. Siempre en una iglesia de estas al menos tienen la al menos tienen la decencia de decir que el diezmo no es obligatorio, pero este señor no. Este señor decía, usted no es obligado, pero sí. O sea, lo decía como en una forma burlona, burlesca, de que a usted a fuerza tiene que dar diezmo, usted a fuerza tiene que dar ofrenda, usted no es obligado, pero sí. Esa palabrita, esa expresión se me hizo de lo más prepotente que he podido escuchar en alguien y sus expresiones. Aparte de que él siempre nos dejaba en claro que ahí nuestra opinión no contaba. Siempre llegaba y decía, aquí su opinión no cuenta, aquí usted no es nadie. Eso fue lo que me hizo decir, si aquí yo no soy nadie, entonces ¿qué hago aquí? Ahí fue cuando empecé a despertar y a despertar aún más, porque cuenta ya me había dado, solo que no quería reconocerlo, no lo aceptaba. Yo siempre le ponía alguna justificación, pero no era lo que era. Era un simple negocio. Eso a ellos jamás les ha importado si tú vas a comer hoy, a ellos jamás les ha importado si tú estás enfermo, si es que sí te vas a curar. Fui varios años y fui testigo de cómo muchos obreros fieles, muchos miembros fieles murieron de las enfermedades que jamás curaron. Porque sí, para ellos es muy fácil decir, te curaste, Dios lo hizo, moriste, Dios sabe por qué. Para ellos jamás van a tener un error, ellos Dios jamás se equivoca. Ellos no van a perder nunca, porque esa es su expresión. Ellos jamás van a reconocer sus errores, ellos van a manipularte como una novia tóxica. Que lo que te dicen afuera no es cierto. Obviamente una persona que engaña jamás lo va a reconocer. Obviamente si tú le dices, ¿me engañas?, ellos van a decir que no, que los demás están mal. Típicas respuestas de una persona manipuladora, porque eso es lo que ellos son, manipuladores. Si la gente, si tú tienes un novio, una novia que te dice, ¿sabes qué? Ya no sigas yendo porque ellos están haciéndote mal, ¿no? Entonces ellos van a hacerte como que un ultimátum, o él o yo, o la iglesia o yo, y empiezan con sus típicas frases de que si tú te vas de aquí, tú no vas a vivir bien, que te empiezan a amenazar, porque la gente cree mucho en Dios, cree mucho en el cielo, cree mucho en el infierno y le da miedo de cierta forma. Ellos empiezan a amenazarte, a decirte, si tú te vas, tú aquí vas a regresar con 7 demonios y tu vida se va a hacer un desastre, tu vida se va a echar a perder, se va a ir todo a la basura y vas a venir entre las colas, con la cola entre las patas, y vas a regresar a pedir perdón a Dios. ¿Eso a qué le suena? ¿Eso a qué le suena? A una persona manipuladora, porque eso es lo que son. Una persona enferma, una persona narcisista. Tú no puedes vivir sin mí, tú no eres nada sin mí, tu vida va a ser peor sin mí, tú no eres nada, tú no vales nada,
pero eso te lo tratan de poner como un comentario, te lanzaban como un comentario pasivo-agresivo, siempre amenazándote, pero al final diciéndote que al final tú vas a regresar y Dios te va a perdonar, pero mientras ya te hicieron tener miedo. Recuerdo mucho un video de una supuesta obrera que salió de la iglesia y de repente fue a una fiesta y creo que se quemó, le pasó algo. El chiste es que ella murió. Y ese video nos lo repetían hasta el cansancio con tal de que nosotros viéramos y dándonos a entender que si nosotros dejábamos la iglesia nos iba a pasar eso. Videos de accidentes, y esto no es ninguna mentira. Y si quieren verlo, pueden ir a verlo. Creo que todavía está en YouTube. Hay un muchacho que supuestamente era un ex obrero de la iglesia. Sigue ahí el video. Esto no es ninguna mentira, lo pueden ir a comprobar. Este muchacho tuvo un accidente en una moto, en el cual se ve como su corazón está en el piso latiendo. ¿Qué nos dice este video? Pues prácticamente ellos nos lo mostraban cada que era como que un viernes de salvación, que también está de miedo asistir a esos días. Les contaría, pero el tiempo me es muy limitado, pero en otra ocasión yo creo que lo contaré. Ese muchacho tuvo un accidente, su corazón está en el piso, se ve como late, y con ese video nos hacen como que un chantaje emocional entre, mira, si tú te alejas de Dios, pero no de Dios, más bien de la iglesia. Si tú te alejas de la iglesia, esto es lo que te va a pasar. La gente se llena de miedo, la gente entrega más su vida, pero no entrega más su vida a Dios, le entrega más a la iglesia, porque eso es lo que ellos quieren, darte miedo para que tú no te alejes, pero no te alejes no de Dios, sino de la iglesia, porque mucha gente se iba, pero se iba a otras iglesias y también regresaban por miedo, porque supuestamente esa iglesia es la única correcta. Esos chantajes tan horribles y emocionales fueron lo que a mí me hicieron dejar de ir. Yo no pude más. Fue el momento en que desperté, que quise darme cuenta y que les quité ese poder que tenían dentro de mi vida. Y así fue como yo salí de ahí. Y ¿saben qué? No me ha pasado nada. Al contrario, siento que mi vida ha mejorado muchísimo. Que mi salud, la salud de mi mamá se ha mejorado. Pero no se ha mejorado por Dios o por una oración, por una fe. Se ha mejorado porque nosotros tenemos bastantes malos hábitos. Mucha gente que va a la iglesia ni siquiera ha ido con doctores especialistas. Simplemente por la ignorancia, por querer milagros fáciles, va a la iglesia, pero realmente no ven que hay muchas opciones, que hay médicos muy buenos y si no los hay, pues tampoco vamos a tirar la basura con charlatanes, porque estos son charlatanes que solamente nos hacen desperdiciar más mi vida. Para mí esto fue una pérdida de tiempo y me arrepiento mucho de esos años que perdí, pero valió la pena para darme cuenta de quién son los charlatanes, de cómo son, cómo actúan. Y esta es mi experiencia y agradezco este espacio por contar un poco, porque esto no es ni la mitad de lo que es mi experiencia. Esto es una probadita, porque yo ahí vi bastantes cosas horribles, bastantes cosas malas, pero de todas maneras las contaré después. Y agradezco este espacio y muchas gracias por